Los versículos 16 y 17 de Proverbios, capítulo 6, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Dice amén? Qué bueno es el Señor. ¿Pueden ustedes sentarse, hermanos? El tema para hoy es el título de este mensaje, esta enseñanza se llama La mentira, arma letal del diablo. La mentira, arma letal, arma mortal, podríamos decirlo ahí, del diablo, ¿cierto? Que mata, esa es la gran realidad. He tratado de ministrar este tema y quiero tratar de seguir compartiéndolo con ustedes, ya que lo que más necesitamos es instrucción de la palabra del Señor para nuestras vidas. Siempre lo digo, muy bonito danzar, correr, que la presencia de Dios se derrama igual Dios en una forma especial en unos cultos de enseñanza, como estos así. Por lo tanto, no nos preocupamos en ese sentido de que, digamos, no está la presencia de Dios. Sabemos que la presencia de Dios está en cada culto donde nosotros nos reunimos en el nombre del Señor. ¿Dice amén usted? Entonces, creo que Dios nos va a hablar a través de esta palabra también. Tomaba estos versículos como texto base y podríamos llamarle a estos versículos ahí, que son la gota que rebalsó el vaso de Dios. Son la gota que rebalsó el vaso de Dios. Y lo puedo llamar de esta manera porque dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 rebalsaron el vaso de Dios, llegaron a mover a la perfección, colmaron a la perfección. El número 7 siempre en la Biblia, en la perfección, se le atribuye a Dios. Amén, dice usted, ¿sabía eso, no? ¿Sí? Entonces, y justamente son estas 3 situaciones de las cuales yo quiero tomar. Solamente vamos a hablar de una, de la lengua mentirosa, o de la mentira más bien dicho, que es lógico que usted miente a través de lo que nosotros hablamos, o decimos una verdad a través de lo que nosotros hablamos también. Pero ahí dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, hablando de lo que también es el aborto. Pero vamos a hablar de la mentira, que es un arma letal del diablo. Dijimos nosotros que la mentira, hermanos, en el mensaje anterior, es la falta de verdad. Eso es lo que nosotros dijimos y pudimos ver a través de la palabra de Dios. Por tanto, muchos utilizan la mentira para manipular zonas o ciertas situaciones las cuales se pueden mostrar a través de sueños falsos que vienen solamente por el deseo de sus corazones. Manipular a alguien a través de una mentira o de algo falso, atribuirle algo que yo quiero ser a Dios, que Dios me lo haya ministrado, que Dios me lo haya dicho, o que Dios me está diciendo que se lo diga a usted. Y a la verdad es una falsedad cuando Dios no ha dicho nada. A eso es lo que voy yo. No estoy hablando de que alguien le diga algo, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría ahí a usted y justo usted esté sucediendo algo y usted dice, gracias Señor, tú me hablaste. Pero hay muchas situaciones que el ser humano quiere espiritualizar, más bien los cristianos queremos tratar de espiritualizar. No sé si para tratar de mostrar que somos más espirituales, que somos más cristianos, que somos más consagrados. Podríamos llamar de una iglesia o congregación, una iglesia más consagrada porque están, no sé, profetizando todos los días, hablan más los profetas que la palabra, no sé. ¿Qué trataremos de mostrar ahí? O haciendo cosas que son falsas dentro de la iglesia. Podríamos llamarle a ciertas situaciones como remas, las revelaciones de Dios en el minuto para el ser humano, como ese rema que recibió Jesús en el minuto cuando ve al ciego y escupe en tierra, hace un lodo, ¿cierto?, de barro y unta los ojos del ciego y le dice, ve al estanque, dice, lo ve a lavarte. Y muchas veces la gente, las iglesias, sobre todo, hablo de personas, que somos nosotros, cuando nombro iglesia, la iglesia la compone personas. Entonces, a veces para espiritualizarnos creemos, si hizo eso, yo también lo hago. Creemos que a Jesús se le ocurrió una bonita idea y andamos tratando de buscar qué podría yo decirle al hermano, algo lindo, algo tuyo, Señor. No fue una cuestión que se le ocurrió a Jesús. Vino del Padre para Jesús. Porque lo que he visto y oído de mi Padre, Él lo dijo
Eso hablo o eso hago. Entonces, a veces el ser humano cae en eso para tratar de espiritualizar o mostrarse más espiritual. Caemos en el error de la falsedad, de poder tratar de profetizar o dar una palabra simplemente en nuestro deseo. Y probablemente no sea ningún mal deseo. Entendamos esto, puede que no sea ningún mal deseo, que a usted le digan, mira, el Señor te quiere para grandes cosas. El asunto es que usted no tiene idea para qué cosas lo quiere el Señor. Y no es malo que le digan eso, pero dicen, dice el Señor que te quiere para grandes cosas. Y al final usted dice, ¿para qué cosas? Y entonces usted entra en la situación y usted cree porque usted recibe todo lo de Dios, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que analizarlo también. Analizarlo, no quedarnos ahí que me dijeron, Dios te quiere para grandes cosas y el día de mañana a usted se le ocurrió decir, ¿qué será grande más que tener una iglesia, tener un pastor? Esposa, hagámoslo, compremos unas tablas, compremos algo para construir una iglesia. Yo creo que es para esto. Entonces, la gente comete demasiados errores, y lógico ahí, porque el que recibió esa palabra supuestamente, que era de Dios, no tiene tanto conocimiento, no ha leído la Biblia, y el que también el profeta, por decirlo así, no dijo la verdad, sino que simplemente se le ocurrió a él algo lindo. ¿Qué le puedo decir? Algo asombroso. Dígame si no fue asombroso lo que Jesús hizo cuando hace lodo en tierra y unta los ojos del ciego. Oiga, increíble, ¿cierto? Increíble. Entonces, ¿a quién no le gustaría hacer algo? ¿Qué podría hacer yo? A ver, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué? Entonces, ahí entramos, no sé, eso es lo que digo. ¿Por qué queremos espiritualizar algo, mostrar algo, o decir algo que Dios nunca nos ha dicho, o que Dios nunca nos ha avalado a través de la palabra de Dios? Y hacemos una enseñanza, hacemos una doctrina, y la traemos a la iglesia, y se trae a la iglesia, y se le hace creer a la iglesia que esto es de Dios, cuando en realidad nunca ha sido de Dios, sino que simplemente ha salido del corazón de hombres y mujeres, que no voy a decir que son hombres malos y terribles, simplemente no han entendido qué es la profecía, ni han entendido, ni han aprendido a oír la voz de Dios, y la voz mejor de Dios es la palabra escrita para nosotros. Por eso que la Biblia dice que no debemos menospreciar las profecías, pero la profeta más segura es la palabra. Es la palabra. Entonces, ¿me está entendiendo? Y la gente está ansiosa de profecía, que algo me diga Dios, que algo me hable acá. Y queremos que prácticamente el hermano salga en el espíritu, no sé, o que se baje un ángel y lo diga. Puede que no se te baje ningún ángel, hermano, ni nadie te hable en toda tu vida. Y yo te puedo preguntar, ¿se te ha aparecido algún ángel en toda tu vida? Tú me puedes decir, no, pastor. ¿Alguien te ha hablado alguna profecía? Porque estamos así dentro de la iglesia muchas veces, que se levante un profeta, que se levante allá. Y no es malo que Dios levante a alguien y te diga algo, alguna palabra. El asunto es que cuando hay palabra, Dios no tiene la necesidad de levantar a nadie, porque su palabra está siendo predicada. ¿Estás entendiendo, no? ¿Y qué más profecía que la que tenemos? Que la que tenemos, y nos habla del pasado, del presente y de lo que va a ocurrir. ¿Qué más queremos que nos diga Dios? Ahora decir, Señor, ¿será tuyo esto? Señor, Dios empieza a ser más constante en la iglesia. ¿Qué profeta se te va a parar a decir aquello si la Biblia te dice que tienes que estar en la iglesia? ¿Me está entendiendo? Y así entonces empezamos y se habla falsedad, y la falsedad es una mentira. Entonces, por lo tanto, muchos utilizan, como le digo, la falsedad o la mentira para manipular a la gente. Para manipular a la gente o a ciertas personas, o manipular, hermanos, ciertas situaciones, las cuales se pueden mostrar a través de sueños falsos que vienen solamente por el deseo de sus corazones. La Biblia dice no tenemos que despreciar o menospreciar las profecías o los sueños, pero el que tenga un sueño cuente el sueño, diga que es un sueño, que tiene que ver la paja con el trigo. Es más importante lo que la palabra te dice y no lo que el sueño te dice. Porque por el sueño alguien dice, Señor, tuve un sueño y el sueño era más o menos feo, era medio complicado el sueño. Yo te quisiera hacer una pregunta, ¿qué película viste la noche anterior? O en la noche, o antes de acostarte. Entonces empezamos a analizar de qué compartió en el día, qué hizo en el día, y a lo mejor de tanto trabajo, de tantas situaciones, de tantos problemas, usted en la noche soñó algo, qué sé yo, porque toda la noche soñamos. Entonces, entendamos esto, pueden haber sueños que son de Dios, pueden haber visiones porque la palabra así los indica, pueden haber profecías, pero debemos entender nosotros cuándo es Dios y cuándo no es Dios.
Incluso se forman, mire, manipulando situaciones. Y yo quiero enseñarlo a todo esto, hermano, porque usted podrá decirme, y puede que diga no es real esto, pero lo va a encontrar que sí es real. Incluso se forman matrimonios o noviazgo para hacer creer a la otra persona que a través de la manipulación se le miente para solo tener una relación, ya sea con esa persona porque tiene dinero, o ya sea porque esa persona se siente sola o está solo. ¿Cómo lo explico esto? ¿Cómo lo explico, Señor? Para no meterme en problemas, seguir, porque hay novios, hay noviazgo, hay matrimonios, hay de todo. ¿Me está entendiendo usted o no? Usted que está casado y dirá, pastor, dígamelo para ver qué determino. No, ya estás casado. Ya estás casada, no tienes más que hacer, seguir con tu esposa, seguir con tu esposo, porque usted ha decidido aquello. No tiene vuelta atrás, hermanos. ¿Le parece o no? ¿Cómo ha sido su matrimonio en estos años? 5 minutos, pastor. Tan corto, pero fuera del agua o debajo del agua. Entonces ahí vamos entendiendo cómo es la situación. Pero no así los jóvenes que están de novio o piensan, ¿cierto? Porque no es malo, alguien no se van a escandalizar, los hermanos más ancianitos. No, él se puso de novio y yo lo vi de la mano. ¿Me entienden? ¿Me entendamos? A usted le gustó exactamente lo mismo y fue lo que hizo para poder llegar a su matrimonio. Pero tiene que ser todo encuadrado dentro de la perfecta voluntad de Dios. Pero como le digo, a veces se utiliza la mentira para poder tratar de enganchar a alguien o someter a alguien. ¿Quién dice acorralar a alguien? No se me escapa de mis manos, o esta no se me escapa de mis manos, qué sé yo, diciéndole, soñé contigo que tú eras mi esposo, soñé contigo que tú eras mi esposa. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces se manipula a través de una mentira esa situación, y eso usted sabe muy bien que es una realidad. Mucha gente se casa porque tiene interés a lo que esa persona tiene, dinero, muchos bienes, qué sé yo, algún interés. Lo mismo viceversa, sea hombre o mujer. O simplemente esa persona manipula a alguien porque ya no quiere quedarse sola o no quiere quedarse solo, y trata de demostrar que ama a la joven o al joven porque está cansado ya y quiere casarse de una vez por todas. Esto es como decir, si no me caso ahora, no me caso nunca. Y se manipula y no se deja tomar opciones a la persona. Esto lo veo y se ve en muchos casos. Cuando usted ve, disculpe usted que lo diga, y no quiero que se escandalice, pero los comerciales dicen muchas cosas. Cuando hacen realities, hombres, mujeres, y dentro de esos realities, los mismos hombres y las mismas mujeres se ponen de noviazgo. Yo voy a nombrarle para que sea más lindo, pero no es eso. Se comprometen dentro porque no hay nadie más. Pero cuando salen afuera se olvidaron de sus noviazgos que tenían dentro y empiezan a buscar a miles de otro lado. Y muchas veces se manipula así, y disculpe usted, y que no ocurra en la iglesia, de que llega un joven o llega una señorita y esta no se me escapa y este no se me escapa. ¿Dije algo? Y no es que haya amor. Yo no sé cómo les nace el amor de te amo. Oiga, en serio, si conmigo han conversado como pastor, gente así, no sé cuántos matrimonios habría tenido ya. ¿Me está entendiendo? Rápidamente aman. Rápidamente te amo. ¿Y qué quiere mi hermano, mi hermana? Quiero casarme, pastor. Oye, entiende, nosotros tenemos que analizar bien esto. No podemos manipular algo. No podemos mostrar y decir es que un sueño, es que Dios me lo trajo, yo estaba orando, Dios me la trajo. Entendamos, si es Dios, espera, pide confirmación primero. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Para cualquier situación que tengamos, de trabajo, de estudio, de cualquier cosa, nos emprendemos y después queremos confirmación cuando ya estamos echados a andar en la situación. No se puede, hay que aprender a esperar en Dios. Sobre todo cuando hablamos de un matrimonio o de un noviazgo, que es la antesala para el matrimonio, donde será para toda la vida. Escuche, para toda la vida. Y si no, pregúntele a sus papás y a sus mamás, ¿acaso ellos han tenido problema o no? Entonces ahí vemos, si no hay amor, esos matrimonios pueden durar toda la vida porque hay temor de Dios simplemente, y dice ya tenemos que seguir adelante y no nos queda otra, no podemos hacer nada más. Pero si el diablo entra ahí en esa situación y no ha sido Dios, esos matrimonios se rompen.
porque se ha manipulado con que Dios me dijo que usted iba a ser mi esposa y Dios me dijo que usted me iba a ser mi marido o mi esposo. Entendamos esto. Muchas veces se utiliza la mentira, y como dijimos, como una forma de vida para manipular ciertas situaciones o manipular a personas diciendo esto es de Dios, cuando nunca ha sido de Dios. No le voy a pedir que dé un amén fuerte y un aplauso fuerte, hermanos, porque probablemente los matrimonios, espero que no estén pensando, ay, pastor, ¿por qué no me lo dijo antes? No creo, ¿cierto? Entonces ahí lo estamos predicando. Incluso, como decíamos, entonces se forman este tipo de situaciones. Se le miente solo para tener una relación, ya sea por el interés que hay, o porque me veo ya que los años me están pasando y no quiero quedarme sola, no quiero quedarme solo. Se acabó el problema. O se manipula a una persona haciéndole creer que él va a ser su esposo, como decía, o su esposa, porque simplemente no quiere quedar solo o sola. Con esto quiero que entendamos que la mentira, hermanos, yo estoy simplemente introduciéndome en esto un poquitito, y vamos a tratar de hablar algunos puntos, pero que nos quede muy claro. Con esto quiero que entendamos que la mentira en muchos es una forma de vida que les sirve para manipular muchas situaciones, y sobre todo en aquellas que no se pueden obtener sino solo a través del engaño, falsas profecías y falsas mentiras que no son verdades. ¿Me entiende? Se obtienen, hay situaciones que no se van a obtener a través del amor, qué sé yo, hablando así con los matrimonios. La joven quiere casarse con el joven, o el joven se quiere casar con la joven porque su prójimo, con el que desea contraer matrimonio, noviazgo, tiene mucho dinero y ella no lo ama o él no lo ama. Entonces ella finge amarlo o él finge amarlo simplemente, y el joven cree, ¡ay, me ama, qué bueno, me caso! Y el joven o la joven no sabe que se casó solamente por interés. Entonces hay situaciones que no se logran sino solo a través del engaño. Usted podrá decir, ¿pero por qué nos enseña esto, pastor? Creo que debemos entender que hay muchas situaciones, no tan solamente ese, creo que el Espíritu Santo es suficientemente poderoso para que pueda agrandarle esto y usted analizar que en muchas situaciones, muchas veces cuando no se pueden lograr, las logramos con un engaño o con una falsedad o con una mentira. ¿Me está entendiendo? Entonces, obtener solamente a través del engaño, hay cosas así. Continúo con el mensaje. Manipular tiene que ver con intervenir con medios hábiles. Eso habla de manipular, habilidad. Satanás es sagaz. Los hijos de las tinieblas son más sagaces, habilidad, expertos en esa área, capacitados, que a usted se ha dado cuenta que gente que no tiene temor a Dios, le dice, ¿puedes hacer esto? Y usted dice, pero es que no sé cómo. Y a ellos se le ocurre una idea, pero que usted queda asombrado. ¿Y cómo no se me había ocurrido a mí? Porque los hijos que no tienen temor a Dios son más sagaces, son más hábiles, porque viven en ello, viven manipulando, viven en esa situación y tienen mejores ideas que las suyas, pero son ideas totalmente mentirosas y engañosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces ahí, manipular tiene que ver con intervenir con medios hábiles, o sea, distorsionando la verdad. Si hablamos de la palabra de Dios, distorsionando la verdad. Yo no tengo ningún instrumento acá, pero si me pudieran dar volumen al teclado, pudiera darle volumen al teclado para que los hermanos sepan lo que es distorsionar una verdad, un sonido. Miren, denle volumen al teclado, y no sé si está con volumen. Yo voy a hacer sonar una tecla. ¿Y cómo podríamos distorsionar esto? ¿Lo nota? Es un sonido del teclado, pero está distorsionado. Yo no soy muy bueno para tocar, yo creo que a lo mejor los hermanos lo distorsionan mejor que yo. Pero se distorsiona la verdad. Es la misma Biblia, es la misma palabra, es la misma Reina Valera 1960 que todos tenemos.
independiente del color de la tapa, porque antiguamente salían rojas las bordes de las hojas y tapa negra y dura. Hoy en día hay una cantidad enorme de Biblias más caras, más baratas, al alcance de todo, pero en fin, lo que está dentro es lo mismo que tiene la que vale 100 con la que tiene la que vale 15 o 20 mil pesos. Me estoy más o menos explicando. La palabra de Dios, entonces se distorsiona la palabra de Dios para manipular ciertas cosas dentro de la iglesia o dentro de la obra o a ciertos hermanos. Manipularlos. Entonces se emplea la mentira, se emplea la falsedad. Entonces se distorsiona. Distorsionar o manipular es manejar a alguien a su modo. Lo que usted vio ahí, el teclado. Hice el mismo sonido y el mismo sonido lo distorsioné, lo manejé a mi modo. Le provoqué la distorsión que yo quería, hasta donde yo quería llegar con ello. Y es ahí donde debemos tener el cuidado nosotros de no distorsionar la palabra. Por eso digo, para que nosotros no nos distorsionemos, no nos equivoquemos, no nos arranquemos, ni nos salgamos del camino, lo mejor es ir a la palabra. Es ahí donde las profecías, es mejor estar atento a la palabra profética más segura. Entonces, cuando tú escuchas muchas profecías allá, y te dijeron una profecía de acá, y te hablaron que el pastor allá, y te hablaron que la hermana acá, y que Dios iba a hacer esto, vete a la palabra, porque todas las otras profecías, si tú no tienes el conocimiento claro, te distorsionarán, te desviarán a la izquierda, o te desviarán a la derecha, o te dejarán detenido, o sobrepasarás los límites que Dios te está pidiendo. Lo mejor es dejarnos manejar por la palabra. Cuando está la palabra, todo está bien. ¿Está entendiendo, hermanos? Entonces la mentira es un arma pero letal, mortal del diablo. Una de las grandes estrategias de Satanás, hermanos, es distorsionar la verdad. Eso es lo que él quiere, porque se nota poco. Usted dice, pero si es el teclado, es la misma nota, es igual, pero si no le sacó el dedo en ningún momento, fue la misma. Tiene que ser así, dice uno. Está distorsionado, hermanos. Entonces, el diablo lo que quiere, lo mejor que él hace es distorsionar la verdad. Ahora, no predicar el mensaje de Dios como la palabra de Dios nos indica, eso es distorsionar la verdad. ¿Está entendiendo? Porque usted puede decir, pero que, pastor, pero es que tienen la misma Biblia. Es lo mismo y se paran ahí con la misma Biblia, incluso más grande que la suya, pastor, la otra es así tan grande. ¿Me entiende? Entonces, entendamos esto, es la misma, pero es ahí donde nosotros debemos examinar la palabra de Dios, porque dice, ahora no predicar el mensaje de Dios como la palabra de Dios nos indica, eso es distorsionar la verdad. Y esto, hermanos, acarrea un gran problema a la persona por su crecimiento. Porque el crecimiento de la persona que escucha una palabra distorsionada también será distorsionado, o sea, crecerá torcido, podríamos decir. De quien crezca con un mensaje distorsionado será una persona que crecerá a media verdad. A media verdad. Voy a poner ejemplos sencillos y no quiero hacer métodos, ni mucho menos, ni dañar nada sin dar nombres, simplemente me voy a la Biblia. Porque nosotros aplaudimos, nos critican que no somos de Dios. Un ejemplo, cuando en la Biblia tú no vas a encontrar en ninguna parte que tú tienes que dar 3 glorias a Dios. Búscamelo y te creo. Te han distorsionado, llegaste con la idea y te cuesta encuadrarte. Y no encuadrarte, estás cuadrado, te cuesta salir de tu metro cuadrado y entrar al camino de la verdad. Porque te han distorsionado. Por eso te digo, vete a la Biblia, búscamelo y yo cambio inmediatamente, saco los aplausos y digo, no aplaudamos más, porque en la Biblia no se puede aplaudir y yo empezamos a dar 3, 4 o 5 gloria a Dios y nada más. Pero te digo algo, el aplaudir es más bíblico que las 3 gloria a Dios, porque son todas las glorias para Dios. Entonces te cuadraron. Entonces, yo quiero explicar esto muy bien, hermanos.
Somos una iglesia, podríamos llamarle, en crecimiento. ¿Cuánto vamos a crecer? No lo sé, hablando en membresía. No tengo idea. Pero ahora, entonces, no predicar el mensaje de Dios como la palabra de Dios nos indica, eso indica que se ha distorsionado la verdad. Y esto acarrea el problema a la persona por su crecimiento, porque el crecimiento de la persona será distorsionado, porque ha escuchado un mensaje distorsionado. O sea, será una persona que crecerá a media verdad. O sea, no alcanzó a sus límites de conocer la verdad completa de Dios. ¿Me está entendiendo? Lo que significa que hay falsedad y mentira de por medio. Te han enseñado falsedad y mentira de por medio. Entendamos esto. Yo no puedo hacer una clínica espiritual dentro de la iglesia, en el sentido de que vamos a decir, pastor, todos los días martes vamos a operar a la gente, van a traer sus sábanas, sus cabeceritas y van a pasar aquí adelante y vamos a empezar a operar a la gente. ¿De dónde me sacaste aquella basura? Y te dice, pero tremendo pecado, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué basura? ¿Basura? Disculpa, no pensé que Dios iba a querer hablar así tan fuerte hoy en día, pero yo tengo que ser fiel para no distorsionar la palabra. ¿Me estás entendiendo? Entonces este mensaje causa un rechazo. Yo no estoy dando de nombre de nada, no estoy diciendo ni quién ni quién. Y no, tú me puedes preguntar, ¿y pastor, y lo sabes? Sí lo sé, por eso lo estoy diciendo. Pero yo estoy hablando la palabra simplemente. Y no quiero que tú crezcas distorsionado. Y si has llegado aquí distorsionado, medio torcido, con algunas ideas medias raras, entenderás que hay que ponerse a tono a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice amén a esta palabra, hermanos. Los veo medio asustados. ¿Cuántos están alegres? A ver. El corazón alegre hermosea el rostro. No se asuste, hermanos, si Dios no está asustado. Dios está más que contento cuando sacamos del error a alguien, hermanos. Es una realidad. Es para eso Dios nos llamó, para sacar del error al pueblo, a la gente, que no es culpa. Entendamos, a veces no quiero echarle totalmente la culpa al hermanito que está sentado escuchando. La mayor culpa es de nosotros, los líderes, los pastores, los cuales distorsionamos la palabra. Nosotros siempre decimos, hermano, no se quede con lo predicado, llega a su casa y la verdad es que llegamos a la casa y la Biblia, ¿dónde la dejé? Era que la dejé en mi puesto en la iglesia. ¿Dónde sienta? En el segundo puesto, ahí está. Como una semana, 2 semanas llega la Biblia ahí en la iglesia. Entonces no la llegas y la lees. Entonces te quedas con lo escuchado. Ahí entiendes tú. Cuando tú escuches un mensaje, llega a tu casa, si tienes tiempo, ahí o inmediatamente, no lo sé, lee la palabra si quieres, pero encontrarás que la palabra es verdad. Entonces, como somos tan malos para leer, nos dicen esto, que la Biblia nunca lo dice, nosotros decimos amén. Lo creemos al pie de la letra y toda una vida de cristianos encuadrados, distorsionados, a media verdad, porque hemos sido en parte culpables de no leer la palabra de Dios. Pero te digo, la mayor parte y culpabilidad la tienen los líderes, porque un ciego no podrá guiar a otro ciego, los dos caerán al hoyo. Se dice, para que sigamos con esto, y es así, que los hijos imitan todo lo que los padres hacen. ¿Es así o no? Bueno, y si no he escuchado ese dicho, uno lo ve reflejado en los hijos. Imitan todo. Quizá usted no dice todo, pero es un gran mayoría que imitan, hasta en el hablar, lo que dijimos nosotros. Y de repente nos dejan hasta en vergüenza por delante de más gente, porque, pero si tú, papá, lo dijiste. Y uno trata de decir, quédate callado, hombre, quédate ahí. Y el chico, pero papi, ¿qué está pegando si usted lo dijo? Y ahí vamos entendiendo que somos los culpables y no hayamos cómo sujetar al chiquitito. ¿Y qué culpa tiene el inocente, hermano? ¿Qué culpa tiene el niño chico ahí? ¿Me está entendiendo? Porque somos nosotros los culpables de que hacemos cosas o decimos cosas, conversamos cosas de matrimonio por delante de ellos, conversamos cosas de la iglesia por delante de ellos, y sin más encima, si tuvimos un problema, porque casi siempre conversamos los problemas más que las bendiciones. ¿Cierto? Oh, mira, el pastor ahora se puso un micrófono. ¿Me está entendiendo? Porque somos especiales para mirar la paja del ojo ajeno, pero no echamos de ver la viga que tiene nuestro propio ojo, hermanos.
Ahí es donde tenemos que ser más bíblicos y examinados a vosotros mismos, dice la Biblia. Entonces se dice que, y es así que los hijos imitan todo lo que los padres hacen. Por lo tanto, cuando la mentira reina en una persona, es la imitación del padre de mentira. Cuando la mentira reina, reinar es estar en el trono, estar en el primer lugar. No hay nadie sobre la mentira. ¿Me está entendiendo? Reinar es eso. Entronarse, eso. Cuando usted le dice, Señor, entrónate. O sea, que no haya nadie. No va a haber nadie más que Dios ahí. De Dios y hacia abajo todo lo que quiera. No estoy hablando de pecado, de mentira, ni mucho menos. Pero primero va a ser Dios. Entonces, cuando la mentira reina, quiere decir que no hay nadie más que la mentira reinando en esa mente o en ese corazón. Y lógico ahí, por lo tanto, cuando la mentira reina en una persona, es la imitación del padre de mentira. Es la imitación que los hijos le hacen al padre de la mentira. Leamos Juan 8:44. Si leemos Juan 8:44, el Evangelio de Juan, nos dice lo siguiente y luego leeremos estos versículos. Cuando en eso más o menos lo está hablando, voy a hacer un poquito de la reseña de lo que está hablando. Cuando Jesús se enfrenta, hermanos, a los fariseos, porque ellos le decían a Jesús que él solo hablaba de él, hablando de Jesús, que su testimonio no era verdadero, porque Jesús hablaba de él y los fariseos le decían, tu testimonio no es verdadero. Estaban tratando a Jesús de mentiroso los fariseos. Por lo tanto, Jesús les declara a los fariseos de quién eran hijos ellos, ya que ellos mismos decían ser hijos de Abraham. Y Juan 8:44 dice, vosotros sois, Jesús les reclama esto, Jesús se molesta, podríamos decirlo, se saca la palabra Jesús rápidamente y los enfrenta duramente a los fariseos porque ellos habían declarado o se habían tirado primero en contra de Jesús. Tú hablas por tu propia cuenta, tú eres un mentiroso, Jesús. Eso le estaban diciendo estos fariseos. Y Jesús le responde, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Imagínense, qué duro Jesús. Y nosotros ahí estamos de repente diciendo, Jesús nunca trata así, tan directo, tan fuerte, pastor. Entendamos esto, Jesús le dice a Pedro, y sin recado ni mucho menos, le dice, retírate de mí, Satanás. Jesús le dice a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿de quién está hablando? ¿De quién? ¿De quién? Dígalo con fuerza, parece que tiene miedo ahí. Mire, del diablo, de Satanás, a quien Dios reprenda. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y él le estaba diciendo a Jesús a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. El mentiroso no soy yo, son ustedes. Porque esto habían crecido en la religión, habrían crecido mal. Por eso es que nos tratan de hijos del diablo, que están mal, que son extremistas, que están desviados y que están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ellos han crecido distorsionados. Y Jesús les dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Qué es lo que había? Mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Hablando Satanás, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, los mentirosos, ¿de quién son hijos? O sea, es complicado, hermano. Es complicado esto de decir eso. Yo no le voy a decir a una persona así, simplemente trataría de aconsejarle, hermano, deje esa mentira de lado, porque queremos tratar de que se corrija, que se arregle, pero yo tengo que enseñarte esto. Dios lo toma directamente ahí, pero Dios a mí me manda a restaurar, a llamar a la gente, a tratar de decirle, corrijámonos, hermanos, sigamos en el camino, dejemos esto, vivamos como Dios quiere que vivamos. Pero el Señor Jesucristo es tajante, es directo, y dice, ustedes, le dijo a los fariseos, que me tratan a mí de mentirosos, que creen que yo hago las cosas por mi propia cuenta, porque yo hago un milagro, ustedes se lo atribuyen al diablo, a eso se lo atribuían. ¿Recuerdas tú? Por Belcebú, ella fuera demonio. O sea, entendamos esto. Y Jesús los enfrenta a los fariseos y le dice, ustedes son los hijos del diablo, ustedes son los mentirosos, ustedes son los que hacen lo que han visto de su padre, ustedes hacen lo que el diablo le trae a sus corazones, ustedes son los distorsionados y no yo, le dijo él, en otras palabras.
Pero ¿qué sucede cuando la gente crece distorsionada y aparece Jesús con el mensaje? Aparece Juan el Bautista con el mensaje. ¿Qué sucede? Este está loco, este está enfermo, porque Dios levanta a un hombre con un mensaje, porque toda la vida has escuchado un mensaje distorsionado, al revés, malo, a media verdad, a medio camino, un mensaje que no te habla de la santidad, un mensaje que no te habla de que puedes corregirte y volverte al camino, un mensaje que no te habla de religión. Y cuando aparece Jesús en acción, la gente se asusta. Y cuando aparece el mensaje verdadero, la gente se asusta. Porque ha habido una distorsión, alguien te torció la verdad y ahora has crecido. Ya tienes años en la iglesia, llevas 5, llevas 6, llevas 8, 20, 30, 40 años y has crecido torcido. Y llegas aquí y escuchas un mensaje diferente, no a nuestra idea, de acuerdo a la palabra, y ese mensaje muchos lo rechazan. ¿Por qué? Porque en ellos hay distorsión y quizás el 100% de la culpa no la tienes tú o no la tienen aquellos. Pero es tiempo de que empecemos a volver a la palabra. A la palabra. Así que cuando te traten de loco, fanático y que aplaudes, que ¿por qué dices aleluya? Porque hay lugares donde no se puede la persona gritar un aleluya, un gloria a Dios, porque dicen tranquilo, orden hermanos, porque la iglesia debe ser ordenada. Te digo, en el cielo hay un estruendo cuando un pecador se arrepiente. Y dice más la Biblia que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, saltaremos como becerros en la manada. Y vete al campo y mira los becerros si saltan ordenados o no. No estamos diciendo que vamos a hacer las cosas en locura y sin conocimiento, no, pero si la presencia de Dios nos llena, saltaremos como becerros de la manada. Y si la presencia de Dios nos toca, hablaremos nuevas lenguas. Y si la presencia de Dios me dice aplaude, yo voy a aplaudir. Y si la presencia de Dios me dice corre, yo voy a correr. Y si la presencia de Dios me dice salta, yo voy a saltar, porque le obedezco a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y esto no sucede en otro lado. No sucede. La gente va a la iglesia y llega más muerta y vuelve igual. No hay cambio de vida, no hay nada. Llegan cansados y se vienen sin fuerza. Cuando tú llegas a la iglesia a lo mejor cansado, y no estoy diciendo que vengas a ofrecerle algo mal a Dios, pero de aquí te vayas fortalecido, de aquí te vas con nueva fuerza y dices pastor, el martes voy a estar, y dices el jueves, el domingo pastor, ahí vamos a estar, sigues adelante, porque no escuchas un mensaje distorsionado, escuchas un mensaje real que Dios lo da desde el cielo. Entonces estos fariseos se tuvieron que enfrentar al rechazo o al reclamo drástico de Jesús cuando ellos mismos eran los distorsionados. La mentira es la actitud falsa del hombre hacia Dios. Falsa. Porque hablábamos de los ejemplos que te poníamos. Alguien se enamora de alguien simplemente por el dinero, pero no porque lo ama, pero le dice yo te amo. Esa persona, hombre o mujer, adoptó una conducta, una actitud falsa delante del prójimo. ¿Me está entendiendo? Engaña con mentira. Entonces, la mentira es la actitud del hombre hacia Dios. La mentira es una trampa que se utiliza para dañar la integridad. Escucha esto, de otra persona. Para dañar. No vayas ahí a esa iglesia. No, aquel pastor, no. Predica, no, la palabra es muy extremista. No vayas allá porque yo conozco a esta persona que va allá. No, esa persona no, yo lo he escuchado hablar en lengua y salta y corre en la iglesia. No, son muy desordenados, no. Quieren dañar la integridad de un hombre, de una mujer o de un cristiano. Y al diablo le encanta eso. Le encanta aquello. Dañar, ¿por qué? Porque lo hace con un propósito. Ya vas a entender cuál será el propósito del diablo ahí. Dañar la integridad de esa persona. Lo que significa dañar o dar un falso testimonio de alguien. ¿Qué querían los fariseos? ¿Qué estaban haciendo los fariseos en el versículo anterior de Juan? Dañando la integridad de Jesús. Jesús era íntegro, era completo. Jesús nada lo hablaba por su propia cuenta.
Tú sabes ni que Jesús vino a la tierra, Jesús ni fue a la cruz por su propia cuenta. Entonces los fariseos estaban dañando la integridad de Jesús. Y eso es lo que quieren. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú eres fiel con Dios, cuando tú entregas tus diezmos, cuando tú ofrendas, cuando tú eres miembro de una obra de Dios, de la obra de Dios, y cuando tú alabas a Dios, cuando tú corres, cuando tú saltas, y a alguien no le gustó de los fariseos por ahí, ellos tratarán de dañar la integridad de esa iglesia, de ese ministerio, de ese pastor o de esos hermanos, porque al diablo le encanta hacer obstáculo para que otros entren. Y eso fue lo que Jesús le dijo: ustedes no entran y no dejan entrar a nadie. Porque ahí tienen cuadrado los fariseos a la gente que llega dentro de una religión. Y la gente cree que es así. Porque la gente, déjame decirte, hermano, que a la gente le gusta que le mientan, parece. Lo has comprobado, ¿no? Le gusta que le mientan. Y le creen la mentira. La mentira tiene como fin apartar de la fe a aquellos que con deseo quieren escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que hacen. Ese es el fin del diablo, dañar la integridad de alguien, hablar de algo mal, de alguna congregación, de iglesia. Por eso yo no doy nombres de nada, hermano, entiéndeme. Dios no me llamó a dar nombre, yo predico la palabra. Y si la palabra nos llega a nosotros mismos, amén, porque gracias a esta palabra podemos seguir predicando el mensaje que Dios nos ha dado. ¿Me estás entendiendo? Entonces cuando el diablo daña la integridad, la gente dice: no, entonces no voy a ir, po. ¿Me estás entendiendo? No, no voy a ir, po. ¿Me estás entendiendo? Se daña la integridad. Entonces los fariseos querían eso, que dejara la gente, el pueblo, que dejara de seguir a Jesús. Pero ¿sabes tú lo que Jesús hizo en tu vida? ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que Jesús hizo en su vida? Todos. ¿Habrá alguien que pueda decirte: detente, no avances, no sigas? Porque lo que Jesús hizo, tú lo has vivido. Tú conoces lo que Jesús. Antes era ciego, pero hoy ves. Lo único que a lo mejor puedes saber, puede que no tengas tanto conocimiento de la Biblia, puede que no sepas ni siquiera cómo empezar una oración, puede que ni siquiera se te graben los días de culto porque recién estás comenzando, pero ahí vendrán los fariseos a tratarte de desanimarte, a decirte que estás loco yendo tanto a la iglesia, que estás loco apoyando la obra, mira que ocupando tus ofrendas o tu dinero para apoyar la obra, mira que saliendo a tal hora llegas cansado del trabajo y te vas a la iglesia, y tú le dices: no importa, bendita locura, porque lo único que sé, que antes yo era ciego, antes estaba metido en los vicios, antes era un drogadicto, antes era un rockero, antes era un mentiroso, pero hoy Cristo me ha salvado. Antes era ciego, pero ahora veo. Estoy seguro que este mensaje, al enemigo no le gusta, hermano. A los fariseos tampoco, si esa es una realidad. La mentira tiene como fin apartar de la fe, apartarte de la fe, desanimarte. Porque ¿con qué fin lo hacen? Con tratar de desanimarte. No vayas más, no, se van a aprovechar de ti, no, que mira, imagínate si te ven ahí dentro de la iglesia y de repente te ve un colega saltando. No, entendamos, te quieren apartar de la fe. El diablo es astuto, es hábil. Quiero que leamos Hechos 13:5, ¿ya? Quiero que leamos Hechos 13:5. Dice: llegados a Salamina, ¿ya? Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo siguiente. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, y era judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo. Sergio Pablo, el procónsul, era un varón prudente. Versículo 7, ¿cierto? Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Has deseado oír tú la palabra de Dios? Pero les resistía Elimas, el mago,
pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, a Sergio Paulo. Entonces Saulo, que también es Pablo el apóstol, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos en el mago, en el falso profeta, en otras palabras, dijo: oh lleno de todo engaño, versículo 10, y de toda maldad. Le dijo el Pablo, le dijo: hijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo. Oye, el apóstol, hermano, se pasó, ¿cierto? Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Lo enfrenta. Entonces, la mentira viene de Satanás, y entendemos que la mentira es el engaño del diablo para tratar de ocultar la verdad de Dios. Quiero seguir leyendo. Elimas, falso profeta, el mago judío, que también se llamaba Bar Jesús, era miembro de la comitiva, hermano, del procónsul Sergio Pablo. Trató de evitar, eso es lo que hizo este mago, trató de evitar que Sergio Pablo oyera el evangelio. Este falso profeta se dio cuenta que estaba perdiendo influencia sobre el procónsul y se opuso a la predicación de Pablo. No había escuchado otro mensaje en el procónsul, solo escuchaba al falso profeta, al que distorsionaba su mente. Y cuando de repente Dios levanta a Pablo y a Bernabé, ¿a quién más fue ahí? Y escucha el procónsul un mensaje distinto. Esto es fantástico, dijo el procónsul. Esto es tremendo. Esto nunca me lo ha dicho el falso profeta, el mago, el Bar Jesús. Entonces yo quiero hablar con Pablo. Y trató de buscarlo y llamó a Pablo para que viniera a hablarle. ¿Y qué es lo que hizo el procónsul? Se dio cuenta que el mensaje que Pablo tenía era un mensaje tan poderoso que empezó a sacar de la mentira al procónsul, que empezó a abrirle los ojos a aquel hombre. Tanto que aquel hombre ya estaba recibiendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo este mago? Empezó a oponerse para que la fe no creciera en ese hombre. Eso es lo que el diablo hace, hermanos. Y el diablo levantará a gente a tu alrededor para que no escuches esta palabra. Alguien te dirá: no sigas siendo, no sigas avanzando, pero no le hagas caso, porque tú sabes que el diablo hablará, pero más grande y más poderoso se llama Jesucristo. Es más poderoso Cristo, porque a través de la palabra Él entra en tu corazón y transforma tu mente. El diablo lo utilizaba para apartarlo. ¿Crees tú que el diablo no va a utilizar a alguien para apartarte a ti? Oiga, qué terrible es cuando realmente muchas veces, y quiero que no caigas en este error, cuando hay gente de la misma iglesia que es utilizada por el mismo diablo para apartarte. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Dice: pero le resistía a este mago, pues así se traduce el nombre de él, Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces en el momento trató de impedir que el gobernador creyera en Jesús. En el momento, ¿te has dado cuenta? Cuando recuerda tu vida más atrás un poco, y cuando alguien te hablaba de Jesús y tú quedabas pero prendido, atónito, contento. Nunca nadie te había hablado así, y nos faltó el amigo o alguien que te dijo: no, que estás creyendo esas cosas, o que te vas a volver loco, te vas a hacer cristiano. Esos son los hombres que el diablo levanta para apartarte de la fe. Y esto ocurre hasta el día de hoy. Entonces, hay que estar atento, hermanos. La mentira es el arma letal que el diablo tiene para atacar al ser humano. Pero lo que este mago no sabía, hermanos, que Dios estaba contra él. Ahora escúchame. Los que distorsionan la palabra creen que están muy bien y que Dios está de acuerdo con ellos. Y no saben que Dios está en contra de ellos. Directamente te lo digo.
No tengo para qué buscar nada más, sino que están directamente en contra. Y te digo, ellos quizás no están en contra de Dios, pero Dios está en contra de ellos. Sigo leyendo el versículo 11 del libro de Hechos, capítulo 13. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está, eso le dijo, porque trató de impedir que el mensaje de Pablo entrara en el corazón del procónsul. ¿Está entendiendo? Y ahora le dijo Pablo, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, le dijo. Lo dejó ciego. Siguió siendo un falso profeta como era, ciego. Lo dejó ciego. Y no verás el sol por algún tiempo, le dijo Pablo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Sus ojos se le cegaron. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Porque la ceguera provoca eso. La ceguera provoca eso. La gente no sabe a dónde ir. La gente no sabe qué hacer. La gente puede escuchar, pero no sabe qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque no han dejado que la luz del Evangelio les resplandezca en sus vidas. Entonces Dios está, hermanos, en contra de la mentira. ¿Dice amén usted? Cuando se transmite falsamente el mensaje de Dios, la palabra de Dios nos da a entender que hay demonios que toman a las personas para que ellos imiten falsas declaraciones del Evangelio. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, versículo 2, hermanos, ya me queda muy poco. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, escúchelo, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ahí sigue hablando la palabra de Dios. ¿Sabe lo que este versículo nos está diciendo, hermano? El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos, en este año que estamos, algunas personas dejarán de confiar en Dios y serán engañadas por espíritus mentirosos, por enseñanzas mentirosas, por enseñanzas con falta de verdad, por espíritus mentirosos, y obedecerán enseñanzas de demonios y no al Espíritu Santo de Dios. Y eso está en San Carlos, está en Chillán, está en Chile y en todo el mundo. Y tú dirás, no, pastor, está mal, ¿cómo puede usted asegurar eso? Sí, porque la iglesia fue puesta como oveja en medio de lobos. Entonces tiene que extender. Entonces, cuando alguien tiene falsas profecías, cuando alguien tiene falsas unciones dentro de la iglesia, cuando están enseñando cosas que la Biblia nunca los ha dicho, cuando han sacado fuera de contexto algunas remas de Dios para hacer la doctrina dentro de la iglesia, para seguir utilizándola permanentemente dentro de ella, pasan a ser espíritus demoníacos las enseñanzas que estos hombres le dan al pueblo. Entiéndelo, son espíritus demoníacos tomando el dominio de aquella congregación. Por eso la Biblia dice, si un ciego cayera al hoyo y el otro le está siguiendo, los dos van a caer. Esto es fuerte. Tú dices, pero ¿cómo, pastor? Espíritus de demonios, ¿cómo puede ser una enseñanza así? Es así, lo que no es de Dios, no es de Dios y basta. Lo falso no es de Dios, lo verdadero es de Dios. Y tú dices, complicado, es muy complicado. ¿Conoces a alguien? Dile que salga luego de ahí. ¿En serio? Dile que salga luego. Por ahí dijo un predicador que ya no está, sino que está en la presencia de Dios, que se llamaba Chille Ávila. Él dijo lo siguiente, hermanos: si en esa iglesia no creen ni en el Espíritu Santo ni en el bautismo y están usando doctrinas bíblicas totalmente raras, contrarias, haciéndolas diferentes a lo que la Biblia dice, no salgas de ahí, arranca. Ay, es complicado. Entonces hay mucha gente recibiendo enseñanzas de demonios,
Escúchelo, esto es terrible. Por eso, hermano, te digo, podemos tener la palabra de Dios, y la palabra de Dios, si nos guiamos por ella, podemos a lo mejor quizás tratar, por ponerte un ejemplo, salirnos del camino, que sé yo, aquí a este lado. Pero te digo, si nos guiamos por la palabra en el versículo siguiente, en el 2, te dirá: Marco, estás mal, dobla a la izquierda de nuevo, y te vuelve al camino. Pero cuando tú no tienes la palabra de Dios como guía, perderás el norte. Pierden el norte, porque es fácil perderse. Es fácil perderse. ¿Por qué? Porque se saca de contexto algunas estructuras, algunos mensajes bíblicos, los tratan de manipular, como te decía, para su conveniencia, enseñando todo lo contrario a lo que Jesús está diciendo. Como las falsas unciones que hoy en día están llegando a nuestra ciudad. Las unciones, cierto, de muchos tipos, donde la gente le soplan y toda la gente cae, donde el predicador levanta la mano y toda la gente se va de espalda, y la gente cree ese tipo de cosas, falsas unciones. Y yo te digo que son enseñanzas demoníacas. Y tú dices: pastor, ¿y no tiene miedo de decirla? No, porque es la verdad. Es la verdad. Somos bien especiales para hablar de muchas otras cosas, pero hablemos la verdad de Cristo, hermano. Entendamos, lo único que Jesús quiere es que la iglesia salga de su error. Entendamos, ¿qué es lo que quiere Cristo? Que nosotros, como iglesia de Dios, si hemos sido llamados por Dios, que saquemos a otra gente del error. Si hay gente que ha sido enseñada y su enseñanza ha sido distorsionada y hoy en día ha crecido mal, te digo que a ese tipo de personas les cuesta una enormidad creer en un mensaje así. A ese tipo de gente les cuesta una enormidad creer en la palabra así. Pero te digo algo: no le vamos a quitar lo que ellos tienen, no le vamos a tratar de sacar a ellos del error, diciéndole y tratando de quizás de enojarnos con ellos y tratar de humillarlos. No, le vamos a decir nosotros la verdad que Jesucristo tiene escrita en la palabra, porque lo único que hará libre a la gente será la verdad. Y la Biblia dice: para los pastores, compra la verdad y no la vendas. Dios no acepta cohecho por eso. Yo no tengo problema aquí. Aquí no me va a venir la corporación y me va a decir que cambiemos la doctrina de bautismo en agua. No, es agua en la cabeza nomás a las personas. Es una doctrina demoníaca. Que la doctrina del bautismo del Espíritu Santo no existe, porque era solamente para cuando vino sobre los 120 más o menos, era en ese tiempo, y las lenguas ya no existen. Mentira del diablo. Hasta el día de hoy sigue Dios llenando y bautizando con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Hasta el día de hoy, el mismo poder que hizo saltar a Pedro, el mismo poder que movió a Pablo, es el mismo poder que está en este año. Y si hubieron sanidades allá, hoy también las habrán. Y la sanidad más grande será el cambio que Dios provoque en tu mente y en tu corazón. No creas la falsedad, no creas la mentira, cree la verdad, porque la verdad te hará libre. Entonces la mentira es el arma letal, hermanos, del diablo para engañar a los escogidos. ¿A quién crees tú que quiere engañar Satanás? ¿A los escogidos? Si a la gente que él tiene, la tiene segura. ¿Entendamos esto? Aparte, Jesús estaba seguro. No tenía que engañarlo a él. Él quería tratar de engañar al procónsul y para distorsionar lo que Pablo estaba enseñando. Entendamos esto. Marcos 13:21 dice lo siguiente: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Me entiendes? Porque la gente anda desesperada por tratar de ver. La gente quiere ver. El segundo apellido de la gente es Tomás. ¿Estás entendiendo? Igual era para ti y para mí. Tomás, Marco Tomás, Jorge Tomás, Claudio Tomás. En el sentido que estoy tratando de enseñarte, que la gente quiere ver. Entendamos. La gente no va a poder ver a Dios, entendamos una realidad, pero la gente tiene que ver cambios en nosotros. Entonces, como la gente quiere ver, ¿qué hace el diablo? Una silueta en el cielo
que parece algo glorioso, una virgen, allá están adorándole. Fácil. Dime que no es verdad. Como la gente quiere ver, te venden los calendarios. Y la astilla ungida, y que el pedacito de la cruz, y que la flor de allá, y que el agua bendita de acá, porque la gente quiere ver. El diablo sabe la gente. Y tú y yo debemos ser hábiles en entregar la palabra de Dios. No le quites lo que ellos tienen. Dale algo mejor de lo que ellos tienen. El mensaje. Eso será lo mejor, será lo que transformará y cautivará a una persona, como sucedió con el procónsul. Un mensaje mejor que el procónsul estaba escuchando fue el mensaje de Pablo y Bernabé. Y ese mensaje lo tienes tú. Lo tienes ahí. Y no lo guardes tan adentro, entrégalo. Da de gracia lo que por gracia de Dios has recibido. Pero sé sabio en entregar el mensaje. No canses a una persona. No la molestes, no la hastíes, que al final de cuentas hay muchos que predican y predican y predican y predican y cansan, hastían a la gente, que la gente no quiere nada con el evangelio. Sé sabio, sé inteligente. Si estás entregando el mensaje y escuchas que esa persona está hablando solamente de los cristianos y del evangelio, es porque está hastiado de lo que tú le estás predicando, porque no has usado la inteligencia. Pídele sabiduría a Dios. Tampoco puedes ir allá y decir que usted no tiene salvación, usted no tiene perdón. Piensa en ti. Piensa en cuántos pecados Dios nos perdonó, hermano. Piensa en cuántos pecados Dios nos perdonó a nosotros. Y así entonces podrá usar misericordia para el resto. Y sabes, por la palabra, ¿a quién puedes enfrentar duramente como Jesús lo hizo? Aquellos que directamente se te oponen. Tú les dices la palabra para que puedan recapacitar. No escuches doctrinas engañosas. No te dejes llevar por lo que tú ves. No te dejes llevar porque alguien se levantó supuestamente con una profecía y te dijo, Dios te dice esto. Analízalo en la palabra. Ve a la Biblia. Es la profeta más segura. No te asombres por un sueño que alguien te dijo, yo soñé contigo, yo soñé con ustedes, yo soñé con esto. Ve a la Biblia, ve a la palabra, ve a preguntarle a Dios qué te dice Dios de aquello. Analízalo de acuerdo a la Biblia. Y si tienes certera asidero bíblico, se hará. De lo contrario, nada sucederá. Estamos expuestos a escuchar tantas cosas. Estamos expuestos a ver tantas cosas. Nuestra mente es tan frágil que todo lo capta, todo entra. Pero Dios te dio la autoridad para poder retener ciertas cosas, para poder recibir lo bueno y lo malo, desecharlo. Y esa autoridad Dios te la ha dado a ti. No escuches cuando alguien venga con algo y simplemente digas esto es de Dios. Analízalo. Porque hay cosas que nunca han venido de Dios. Pero lo que sí, cuando escuches esta palabra y tú con tu Biblia en la mano vas corroborando y vas leyendo que la Biblia lo dice, no le preguntes si tienes que creerlo, ni siquiera le preguntes, ¿será tuyo, Señor? Porque es de Dios. Porque es de Dios. Si de lo contrario no estaría escrito en la palabra. Entonces si alguno dijere, mirar aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, escúchalo. Que alguien te llame, acá está Cristo, se nos apareció, tremendo milagro, acá, ven acá, esto hizo, esto sucedió. No lo creáis. Mira sus vidas, analiza lo que están haciendo, estúdialos por la Biblia. Tú dices, pero pastor se está metiendo. ¿Qué problema me meto? Simplemente yo tengo la Biblia. Tú dices, pero es un tablet o es una hoja, no importa, es la Biblia. Nunca te vas a perder si te riges por la palabra de Dios. Te perderás cuando tú quieres echar a andar adelante tuyo y por delante de la Biblia tus deseos y tus emociones. Pero cuando tú vienes a la Biblia siempre te mantendrá a los pies de Jesús. A los pies de Jesús.
Quiero que te coloques de pie un momento. Mas vosotros mirad, dice Marcos 13:23. Os lo he dicho antes. Hay un fin desastroso para la mentira, para la falsedad. Y el Salmo 5:6 nos dice: destruirás a los que hablan mentira. Escucha lo que dice el Salmo 5:6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Luego nos vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 28, en el versículo 8, para que tú puedas entender que la mentira es el arma letal del diablo. Y Revelaciones 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No habla de la muerte aquí en la tierra, es la muerte espiritual, destituidos para siempre de la gloria de Dios. Y de ahí Dios quiere librarte. Por eso Jesús vino con la verdad, para destruir toda mentira. Por eso Jesús vino a mostrar la verdad del Padre, para echar por tierra toda obra del diablo. Y te digo, Jesús lo logró. Tú analizas tu vida, yo miro mi vida y digo: Señor, tú lo lograste. No fue en vano tu sacrificio. No fue en vano el sacrificio de Cristo. Por eso estás aquí. Cristo logró lo que Él quería. Pero sí tengo que decirte que no eres el único ni la única. No somos los únicos que debemos conocer, salir de la mentira, o los únicos que debiéramos haber salido, sino que hay muchos más a quienes rescatar del hoyo cenagoso, de la mentira, del pecado, de donde el diablo los tiene destruidos, engañados con falsa verdad, con verdades a medias, distorsionados, han crecido distorsionadamente. Pero para eso Dios te levantó a ti, iglesia, y a mí, para que podamos levantar el nombre de Jesús y decirle la verdad a este mundo. Decirle la verdad, que Cristo es el único que puede salvarnos, que Cristo es el único que puede perdonarle los pecados. Decirles que no hay nadie en la tierra, ni debajo de esta tierra, sobre esta tierra o debajo de este cielo. No hay nadie más que pueda perdonar pecado. No hay nadie más que haya muerto en la cruz del Calvario. No hay nadie más de esta tierra, ni un ser humano, ni nadie más va a ser creado que pueda salvar al ser humano. Solo Cristo salva al joven, a la señorita, al hombre, a los matrimonios, a los que están sumidos en vicio, en droga, en lo que pueda ser de esta vida, en los pecados más terribles que hay. Cristo te puede salvar. Que la mentira más grande del diablo es decirte que no hay un cielo y que no hay un infierno. Pero tú sabes que hay un infierno y tú sabes que hay un cielo. Y Dios quiere salvar a esta humanidad como te ha salvado a ti. Oremos al Señor. Dios del cielo, te damos gracias en esta hora de la tarde. Hay un arma letal que el diablo tiene para engañar a muchos y aún a los escogidos. Pero tenemos un arma más poderosa que esa arma que tiene el diablo, que es la espada del Espíritu. Aquella espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que es tu palabra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y se entra hasta la coyuntura y hasta los tuétanos de los huesos. Esa espada que nos dice y nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Esa espada que nos alerta, que nos incomoda muchas veces. Esa espada que saca al hombre de lo torcido que ha sido enseñado. Esa espada que saca del engaño al que ha sido predicado, enseñado con falsas doctrinas. Esa espada, Dios mío, que provoca una herida tan grande, Dios del cielo, pero que a la vez nos alerta porque saca el pecado de nuestros corazones. Y tú sabes curar las heridas que el pecado deja en los corazones de los hombres. Yo ruego que tú puedas utilizar a esta tu iglesia. Utiliza a cada hermano, desde el niño hasta el anciano,
Dios mío, danos una palabra de ciencia en el momento adecuado. Danos una palabra, Dios mío, de esperanza para el perdido. Tenemos familias, hay amigos, hay vecinos, hay gente, Dios mío, a la cual, Dios mío, debemos hablarle. Dirígenos a ellos con una palabra verdadera, con una palabra clara, y que esta tu verdad pueda entrar en los corazones, pueda entrar de tal manera que, tal como el procónsul escuchó a Pablo, que él deseaba enormemente oír el mensaje que Pablo tenía para él, que asimismo provoques una necesidad en los corazones de las personas de esta ciudad de San Carlos, en muchos corazones y matrimonios que están alrededor de nuestra ciudad de San Carlos. Hay gente en lugares aledaños, Dios mío, que está escuchando esta palabra. Hay gente aquí en San Carlos que ha escuchado esta palabra. Hay gente que llora y goza por esta palabra. Hay gente que sufre, Dios mío, porque anhelan una palabra. Empieza a tratar con sus vidas, empieza a tratar con sus corazones. Sácalos, Dios mío, y tráelos a tus pies. Tráelos, Dios mío. Levantaremos tu nombre y tú los traerás. Levantaremos tu nombre y tú los traerás. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por sacarnos del error. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.